Shalom, vamos a empezar con el shiur de esta semana. Vamos a abordar, como estamos muy cerca de Purim, vamos a abordar Purim. Vamos dejando al lado nuestras otras series de enseñanzas, solo por un momento, debido a que estamos precisamente a unos días de Purim. Entonces necesitamos ver de Purim. Primeramente quiero analizar algo que, no analizar, de hecho quiero nada más comentar. Puesto que hay por ahí gente extraviada, discípulos extraviados que están diciendo que no se debe festejar Purim, que no debe de haber el festejo de Purim porque es pagano, viene de mitología babilónica o no sé cuál, pero el asunto es que dicen que ellos que no se puede. Muy bien, entonces, ¿en qué se basan? No me voy a guardar mucho tiempo aquí, puesto que de hecho ni lo merece. Creo que como judíos mesiánicos es una de las cosas que hacemos y que bueno, algunos tratan de quitar porque no les parece, no les concuerda a sus doctrinas o bien por alguna otra situación que tal vez desconozca. En primer lugar, quiero decir que incluso en la Gemara está escrito que Esther envía el libro para que lo pongan dentro de los libros sagrados, pero los sabios no acceden a esta petición inmediatamente, hasta que encuentran un versículo en la Torá que dice: escribe esto para memorial en un libro y repite de los oídos de Yahushua, que borraré por completo el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. Esto está en Shemot 17:14. Los sabios interpretaron el versículo de la manera siguiente: cuando dice escribe esto, es decir, lo que está escrito en la Torá, aquí en la Torá está escrito en Shemot y está escrito en Devarim. Cuando dice para memorial, dicen esto es lo que está escrito en los profetas, esto es en Shmuel Aleph, en primera de Samuel. Y sobre el último asunto, la última parte, dice que en un libro, el libro es lo que está escrito en la Megilá. Muy bien. Entonces, continuando un poco con lo que es acerca de esas personas que dicen que es mitología, etcétera. Bueno, déjame decirles que se basan en lo que es el Gilgamesh y algunas tablas sumerias donde precisamente aparece un tal Marduk de los Anunnaki o algo así, y Marduk lo identifican con Mordejai, Ishtar, la reina del cielo, como lo que es Esther. Pero déjame decirles algunas cosas interesantes ahí. ¿Cómo pretenden decir que lo que es la Megilá no debe estar ahí? Porque la Megilá, su propósito es explicarnos el festejo, el origen y todo lo sucedido y la instauración de Purim para las generaciones. Entonces, obviamente, si lo tienen ahí, tienen que desacreditar la Megilá. Tienen que decir que, como lo han dicho, que como se le atribuye a Esdras, a Sofer, entonces dice, bueno, sí lo hizo Esdras, pero posteriormente los rabinos metieron ahí algunos libros que estaban de más. Así lo leí en uno de los sitios. Entonces ellos creen que, bueno, tenemos un libro de más, o bien dan pie a tenemos a muchos libros de más que no son inspiración divina. Esto siguiendo la ideología que también seguía, por ejemplo, Lutero. Lutero, quien aborrecía también el libro de Esther, entre ellos también
no querían que estuvieran dentro de los escritos de los primeros discípulos la carta conocida como Jacob, entre otros. Y bueno, tratan de decir que como hay mascloquet, como hay discusión, hay diferencia entre los jajamín, entre unos que veían como inspirado divinamente a lo que es la Megilá y algunos que no. Entonces dicen, mira, hasta los judíos, hasta los mismos rabinos decían que no es inspiradamente, no es inspiración divina este libro. Pero si nos vamos a ese mismo argumento, tenemos otros muchos libros que también hubo esa misma discusión. Tenemos a Cantar de los Cantares, tenemos a Coelet, que es Eclesiastés, tenemos también libro de los profetas, como es Daniel, como es Ezequiel. Entonces ellos dicen, bueno, bajo su mismo argumento estaríamos desechando por lo menos esos 5 libros. ¿Bien? Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Daniel y Ezequiel. Pero eso no lo dicen, ¿verdad? Entonces nada más dicen que hasta los rabinos estaban de acuerdo en que no era inspirado divinamente la Megilá Esther, y nada más eso. Pero ese argumento cae por sí solo. Teniendo un poco más de información, cae por sí solo. Una variante de este mismo argumento es en el que no se menciona ni lo festejan los primeros discípulos en aquellos escritos. Entonces tenemos algo, pero tampoco se menciona directamente algunos libros del Tanaj, ni se menciona directamente algunas festividades que están en la Torah, por ejemplo, Yom Kippur. No se menciona directamente el festejo de ellos. Por tanto, ese argumento también no es válido. Ahora, el argumento es este. Yo veo dentro de los libros del Tanaj, veo a la Megilá Esther. Hoy por hoy son parte de lo que conocemos como el Tanaj y son considerados nosotros, son nuestros escritos sagrados. No puedes sacar, no puedes meter. Porque ahora sucede que para defender su ideología están teniendo el libro de los Macabeos, el libro de Enoch, el de los jubileos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos nadie los considera inspirados divinamente. Voy a decir, mira, es que en Macabeos no aparece el Purim. Bueno, pero Macabeos, para empezar, ni siquiera por nadie, pero nadie es considerado divinamente inspirado. Y menos que me citen el libro de Enoch. Muy bien, o el de los jubileos. Aquí lo vemos, el Tanaj se cerró y es lo que se puede leer y de lo cual podemos estar seguros que es inspiración divina. Si ellos no creen en esto y dicen que uno o varios están de más, pues bueno, ya van por un camino de error tremendo. Porque ahora dicen que si este no está, bueno, pues entonces a lo mejor hay otros que no son inspiración divina y sucede que el pueblo de Israel siempre estuvo perdido, nadie sabía cuál era inspirado divinamente hasta que llegaron ellos. Entonces personas que nacieron no sé cuántos años, unos 100, 200 años, el primero que le habrá dicho, o más anterior, sucede que todo el mundo estaba mal hasta que ellos llegan. Esto es hasta ególatra. Tenemos los escritos que son inspirados divinamente, son nuestros escritos, y el que no lo quiera, bueno, ese es ya su problema. Entonces, nosotros tenemos un libro que no solo justifica, sino nos dice a detalle toda la historia, y de ahí en adelante dice, en la Megilá, que es para todos los descendientes. Así de sencillo. Muy bien. Ahora, me dicen mucho que te parece mucho o que son de las tablas sumerias, ahí nos están diciendo porque de Marduk, de la diosa del cielo, de la reina del cielo, perdón, está Ishtar, todo esto. Entonces, bueno, pues si vamos a eso, en esas mismas tablas está el relato de la creación, el relato de la Torre de Babel, el relato del diluvio. Y ahora van a decir que nada más lo que se puede relacionar con
con Mordejai y Esther, ya eso es lo que se tomó de la mitología. Pero, ¿y lo demás? Porque ahí tenemos estos relatos y no me van a decir que esos relatos lo tomaron los israelitas de esas tablas o de esas leyendas, porque estaríamos todavía peor, todavía iríamos por un camino todavía más, más perdido. ¿Ah? Ahora ahí tenemos a Marduk. ¿Ah? En esas tablas tenemos la historia de Marduk y que él es el que dice hagamos al hombre. Entonces, si tú vas a creer eso, entonces vas a estar diciéndome que no lo dijo Elohim, sino lo dijo el tal Marduk. Pero cada quien es libre de opinar y de seguir lo que quiera seguir. Pero bajo sus mismos argumentos, estos argumentos no tienen realmente peso, no tienen realmente validez. Y por eso solamente quiero hacer abordar ese tema en esta introducción, que tal vez es demasiado para lo que es ese tema, porque me parece incluso una pérdida de tiempo refutar esos argumentos. Así que por ahora ya básicamente los abordamos, y si es que muchos talmidim tienen una especie de duda, lo abordaremos más adelante. Pero por ahora yo creo que todos estamos de acuerdo, y al menos en nosotros no ha habido uno que se atreva a decir o que trate de enseñar que no debe ser festejado o que no es inspirado divinamente. ¿Vale? Entonces seguiremos adelante, porque nosotros esa parte no, pero deben de conocer que hay ciertas opiniones, por eso lo toqué, porque hay ciertas opiniones que, bueno, dicen esto, pero con un poco de estudio se llega a la conclusión de que, bueno, ellos están muy errados, al menos para nosotros. Lo mismo que ellos dirán de nosotros, pero bueno, en fin. Entonces, la historia de Purim. Tenemos que ver a Purim con el contexto. El contexto es de sufrimiento. Tenemos que lo que es el primero, el reino del norte, en donde estaban las 10 tribus, fue invadido por los asirios, bajo el mando de Sanjerib, quien, bueno, ya se exila a los judíos. Pero no es solamente ese golpe de sufrimiento, sino tenemos otro más. Posteriormente, unos 100 años después, los judíos por mano de Nebuchadnezzar, esto es Nabucodonosor, invaden Israel, destruyen el templo y, bueno, se exilian a todas las demás tribus. Esto es hacia Babilón. Aunque el profeta Jeremías nos habla ya del retorno, nos marca un tiempo, se debe tomar en cuenta que incluso pudo haber, como algunos comentaristas lo hacen, una equivocación en las cuentas, y hay desesperanza por todos lados, porque parece que el exilio no va a durar lo que dijo el profeta. Hay duda, hay conmoción. Entonces, es aquí donde encontramos la historia de Purim. Y hay mucha asimilación de parte de los judíos, ¿verdad? Y encontramos incluso que se esconden, ¿ok? Entonces, Hadassah, quien es Esther, no da a conocer su origen, y esto también pudo haber sido de muchos. ¿Por qué? Pues porque está en el exilio y puede haber lo que hubo ahí, el antisemitismo, aunque no existía por definición esa palabra, pero es decir, que van en contra de los judíos. Temiendo esto, se trata de ocultar, y esto es una de las cosas que se hacen en Purim, o que son representativos, a través de las máscaras, a través de los disfraces, ¿verdad? Porque todos los protagonistas de Purim trataban de esconder algo. Los judíos al principio escondían su identidad, cambiándose el nombre, como
de Adasa a Esther, para que no lo reconocieran. Cuando al final de la historia los gentiles están atemorizados por la venganza de los judíos, se hacen pasar por esto. Hay conversiones, ¿verdad? Pero por temor a los judíos. Entonces tratan de ocultar algo. Los personajes principales, que es Esther, que también es judía, está ocultando, como lo dije. Amán también oculta su deseo de matarlos, muy bien, hasta que se hace conocido, pero al principio es algo oculto. También quien está oculto es Hashem mismo, puesto que no aparece el nombre de Hashem textualmente en la Megilá, aunque sí aparece en algunas partes, pero eso es otra cosa. Inevitablemente leemos Perashat Kitis, también lo escucho por ahí, que a manera de chiste. Tenemos a Moshe que se cubre, para que cuando habla con los hijos de Israel y se descubre cuando está delante de Dios. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces hay este miedo y entonces todos están ocultándose, ¿sí? Y tratan de pasar desapercibidos. Es ahí donde con el decreto vienen, y hay algo especial, y esto lo voy a leer en la Megilá, capítulo 4, verso 16, donde nos dice: ve, reúne a todos los Yehudim que viven en Shushan y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, de día ni de noche. Yo también ayunaré con mis doncellas, después iré donde el rey, aunque sea lo contrario a la ley, y si perezco, que perezca. Bueno, ya tenemos en esa ocasión al pueblo reuniéndose. Y trata de entender, trata de ponerte en su lugar. Estos están con un decreto para que se extermine a todos los judíos en el reino. Y este es un decreto. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Nos vamos? ¿A dónde vamos? ¿Nos van a dejar ir? ¿Dónde está Hashem? Hay dudas, hay temores. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Israel? Le dice Esther: ve y reúne. Que no estén dispersos, porque una de las cosas que busca el enemigo es separarlos. A Satán, una de las cosas que hace, y eso lo vemos en todas partes, es la separación. Porque el pueblo de Israel, mientras, por ejemplo, como lo dice, que la tefilá en público, en congregación, tiene más fuerza que la tefilá estando solo. ¿Sí? Esto es algo que debemos entender. Los trata de separar aún más. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con un león. Un león, los leones cuando cazan, que son las leonas en realidad, las leonas tratan de separar, ¿verdad?, a uno al que hayan ellas elegido, que se vea a lo mejor enfermo, que se vea a lo mejor un poco más pequeño, no sé. Tratan de dividirlo, ¿sí? Esta división es la que hace también a Satán. Por eso los primeros discípulos nos decían que a Satán está como un león rugiente buscando a quien devorar. Va a tratar de separarnos. Por eso es que aquí hay quien habla diferente, quien piensa diferente, y trata a Satán de esas diferencias hacer división, hacer de ello una desunión. ¿Por qué? Porque ahí tiene la ventaja él. Muy bien, entonces el consejo de Esther dice: ve y reúne al pueblo, que se junten. ¿Pero para qué se van a juntar? Ahí lo dice: y ayunen por mí. De manera que Hashem pueda darme éxito, pueda darme que mi misión sea exitosa. Y dice: bueno, y si voy a perecer, bueno, que perezca. Hashem va a enviar la salvación de alguna otra manera. Muy bien. Y entonces, y esto es lo que quiero dar el día de hoy. La palabra para que es traducido como reúne es kenos.
está escrito con Kaf, Nun, Bab, Samech. Y los que están tomando hebreo bíblico básico, recordarán que estamos enseñando los valores numéricos. La Kaf vale 20. La Nun, ¿cuánto vale? No, la Nun vale 50. La Bab vale 6. Y la Samech 60. Muy bien, si sumamos todo esto, nos da un resultado de 136. Y aquí nos va a hacer alusión a algunas palabras que también valen 136. Una de ellas es tzom. Es ayuno en hebreo. Ayuno, tzom. Se escribe con tzade, que vale 90, bab, que vale 6, y mem, que vale 40. En ese caso es mensofit. Entonces nos da un total de 130. ¿Qué nos está diciendo? Reúne. Y cuando vamos a reunirnos, hay que ayunar. ¿Sí? Esto es lo que nos está diciendo. Reúne para ayunar. Reúne, ayuna. Aparte de lo que veíamos de la reunión, de que no hay que separarnos, ciertamente, ahora viene una de lo que es el ayuno. ¿Sí? Y tenemos esto mismo en la festividad de Esther, en la festividad de Purim, perdón, que es Ta'anit Esther. Muy bien, tenemos un ayuno. Hay discusión en por qué es el ayuno. La respuesta usual es por el ayuno que hicieron ellos. Entonces, ¿qué más tenemos? Otra palabra que vale 136, esta palabra vos, que es kol en hebreo, que se escribe lo que es Kof, Baf, Lamet. En esta tenemos 136 también. La Kof vale 100, la Bab vale 6 y Lamet vale 30. Entonces, nos da 136. ¿Qué quiere decir? Dice, reúne ante Filá, que se escuche su voz. Estamos en un tiempo de persecución y de un decreto de exterminio a todo el pueblo, en todo el reino. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir a Hashem, alzar la voz, decirle a Hashem que nos ayude. Y aunque para muchos digan, bueno, es que no es una fiesta muy sacra, no es una fiesta de Kedushá o que se vea muy religiosa, aquí lo estamos viendo, lo que, si tú ves aquí, estamos viendo la manera de pelear de Israel, la manera de defenderse y de actuar en estos momentos. Muy bien, entonces tenemos como segundo lugar, Kol, voz, que nos habla de la tefila. Pero también hay otra palabra, y con esto le vamos a parar aquí, es mamón, dinero. Ahí se escribe mem, bab, nunzo. Entonces, mem vale 40, son 2, otros 40, bab 6, y la nun vale 50. Entonces nos da un 136. Y hablábamos esto en Yom Kippur, pueden ver el video, donde hablamos que el dar tzedakah, el desprendernos de dinero para la caridad, esto tratando de hacer que Hashem vea nuestra teshuvah, nuestro arrepentimiento. Muy bien, esto lo pueden ver en el video, no tenemos tiempo para explicarlo aquí. Pero bien, entonces tenemos, y si algo curioso que podemos destacar también aquí, es que hay una letra que se repite en estas tres palabras. Solo una letra que está presente en estas tres palabras de lo que es mamón, kol y tzom. Ayuno, vos, que es la tefila, y el dinero, que es la tzedakah, a la caridad. Es la bab. La bab su significado es un gancho o un clavo. ¿Qué nos enseña entonces? Es que debemos fijar estos conceptos en estos tiempos en los que tenemos, como ellos, el pueblo de Israel en ese momento, un decreto tan duro. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando hay un decreto tan duro? Debemos fijarnos estos conceptos. Ayuno, tefilá y caridad. Tzedakah.
Esto es una de las cosas que debemos hacer. ¿Por qué? ¿De dónde lo tomamos? Porque si ustedes ven, primero se reúnen para esto, pero después se les pide la oportunidad que el pueblo de Israel se defiendan de usar la espada, la guerra. Entonces vemos que las armas de Israel, en primer lugar, es la tefilá, el ayuno, o sea, el lado espiritual, pero también hay el lado natural, que es precisamente la guerra con espada, los soldados. Tal vez no, ahí no literalmente soldados, sino que bueno, la gente se defendió con espada, de manera que mataba a sus enemigos para poder sobrevivir. Esto también lo tenemos en la Torah. Tenemos también con lo que es Amalek. Lo tenemos cuando en Shemot 17, del 8 al 12, que voy a leer, nos dice: Amalek vino a pelear contra Israel en Refidim. Amam también es descendiente de Amalek. Muy bien. Y dice: Moshe le dijo a Yoshua: escógete algunos hombres y sal a la batalla contra Amalek. Esto es espada, es guerra, soldados. Pero mañana yo voy a subir a lo alto, a la colina, con la vara de Elohim en mi mano. Este es el otro lado, el lado espiritual, el lado de la tefilá, el lado del ayuno. Y en el 11 dice, entonces mientras Moshe sostenía en lo alto su mano, Israel dominaba, pero mientras bajaba su mano, dominaba a Amalek. Sabemos, Moshe sube con Aarón y Hur, y bueno, dice que tenía la vara en las manos, y cuando las alzaba, pues prevalecía el pueblo de Israel, pero las bajaba por el cansancio, y entonces prevalecía Amalek. Estaba en esta disputa, entonces lo ayudan, lo hacen sentar sobre una roca y le ayudan a sostener sus manos. Muy bien, entonces hay un lado, una lucha en lo espiritual y hay una lucha en lo natural, con espada. Estas son las armas de Am Israel. Y debemos entender entonces, como lo aprendimos en Megillat Esther, que lo principal no es el arma. Y así tenemos en los salmos que nos dice: el rey no se salva por la espada, el valiente por su fuerza, por el caballo, ni nada. Dice, no, esto no es realmente lo que nos salva. Porque vemos que lo que sustenta esta victoria en lo natural, con la espada, con los guerreros, con el caballo, con los príncipes, lo que sustenta es el lado espiritual, la tefilá, el ayuno, la caridad. Toda una pelea espiritual es lo que realmente nos da la victoria, y solamente después viene el lado natural con la espada. ¿Sí? Entonces, cuando nos dice en la Megilá que reúne, nos está haciendo énfasis en los conceptos principales: el ayuno, la tefilá, ¿sí? Y la tzedakah. Por esto son parte esencial de lo que es el festejo de Purim. Tenemos Ta'anit Esther, ¿sí? Y dentro de la tefilá, pues obviamente hacemos tefilá, hacemos teshuvá cuando hacemos el ayuno, y hacemos tefilá especiales de lo que es Purim, como en los 3 rezos diarios, Shacharit, Minjá y Arbit. Y tenemos también el envío de los comestibles, que es para los vecinos, los amigos, los familiares. Sin embargo, lo más hermoso y lo más loable es que se le entrega a los enfermos, al anciano, a la gente sola, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Pero también tenemos el regalo de los pobres. Es un precepto dar dinero a los necesitados durante la fiesta de Purim. Se debe dar caridad, por lo menos a los pobres. Si se puede más, obviamente que se haga más. De no encontrar necesitados, se puede cumplir el precepto separando ese día una suma para la caridad y entregarla posteriormente cuando se tenga la posibilidad. Y bueno, ya viene el banquete. Ciertamente los que están en contra de lo que es el festejo de Purim
Nos dirán, es que no es nada sacro, es que no es nada espiritual. ¿Por qué? Porque solamente ven la alegría, el gozo, los disfraces, pero dejan de ver lo que está atrás, lo que realmente sustenta esa alegría, que es lo que aprendimos hoy. Tenemos Tanit Esther, tenemos un ayuno donde nosotros buscamos hacer Teshuvah. Decimos, Hashem, hemos violado tus preceptos, déjanos retornar. Y buscamos este retorno. Hacemos tefilá, buscamos a Hashem, nos ponemos en esa misma situación. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y esto también es para los que no festejan. ¿Qué pasaría si tuviéramos un decreto como ese en nuestros días? ¿Ayunarías igual? ¿Pedirías igual en tefilá? No, porque si tuviéramos eso, es algo que nos movería a realmente hacer un ayuno como lo marcan los profetas, nos enseña el Jajamín. La tefilá saldría de todo corazón, la tefilá saldría, realmente estaríamos ahí mucho tiempo en tefilá, delante de Hashem. Hoy a veces se nos hace una carga la tefilá. Por eso es que en esta lección quiero darles que Purim sí es cierto, es banquete, es fiesta, es alegría, son disfraces, son regalos, regalos que enviamos a los vecinos, a la familia, a los amigos. Pero todo lo que realmente sustenta eso, lo principal es el ayuno, la teshuvah, la tefilá, la tzedakah. Que no se nos olvide que esto es lo principal, que esto es lo que sustenta a lo demás. Ciertamente eso es lo que me gustaría que aprendiéramos en esta semana. Cada uno de nosotros no es que no vaya a festejar, no es que no haya alegría, porque es precepto alegrarse, pero también de la misma manera que nos esforzamos, nos alegramos para preparar el banquete y nos preparamos con tal vez los disfraces, etcétera, sea el mismo énfasis que le damos a la Teshuvah, o incluso más, ¿sí? A la Teshuvah, a la Tefilá, al ayuno, a estas cosas que no se deben de pasar desapercibidas, que realmente es lo principal que va a dar paso a la alegría, a los colores y a todo lo demás. Entonces, pues Hashem, cada uno pueda prepararse para esta festividad de Purim, pensando que deba ser muy bien el ayuno y la tefilá y todo lo que tenemos que hacer para poder también posarnos en la fiesta. Entonces, estamos viendo la próxima semana. Shabbat Tov. Y cualquier pregunta, pues ahorita me las hacen.